Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, una vez más acá con ustedes en el canal, ya con los más de 100 videos subidos al canal desde hace un tiempo atrás, y ahora con un tema que me interesa muchísimo, que es de suma importancia, la hermenéutica. Los principios para interpretar correctamente las escrituras. ¿Qué haríamos si no existiese hermenéutica? Desde principios de la era cristiana la gente trató de fijar los pasos de la hermenéutica para interpretar correctamente el Nuevo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo hacen uso Pablo y otros autores del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué acerca del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos interpretar los textos? Hermenéutica bíblica es un tema muy importante. Tengo una serie referente a eso en el canal, pero hoy quiero solamente introducir un tema referente a esto, a mencionar la importancia más que todo de la hermenéutica y que Jesús es el ejemplo máximo de utilizar la escritura para que ésta se interprete a sí misma. Y también te dejo algo para que tú lo consideres. Puede ser que los autores bíblicos mencionan en el Nuevo Testamento cosas del Antiguo que están fuera de contexto aparentemente, pero no debiéramos subestimarlos. Con el estudio de Abner Chow, un exegeta y un teólogo que hace un profundo análisis de cómo escribían los autores bíblicos, cómo interpretaban la Biblia, queda pues más claro, por así decir, el hecho de que los autores bíblicos escribían con mucha intención, con propósito y no al azar. Y que no necesitaban una segunda revelación para entender o para escribir y para entender lo que habían leído quizás de la escritura previamente de otros autores del pasado. Claro que no. Tendemos a subestimar a los autores de la Biblia, a los escritores bíblicos, pensando que escribieron, usaron textos quizás fuera de contexto, pero no. La Biblia se interpreta a sí misma y ese es el principio que usaron los profetas y los apóstoles. Muy bien, quiero compartir contigo este pasaje, Lucas 24, 15 en adelante, ¿está bien? Bueno, 13 en adelante. Jesús interpreta las escrituras. La historia tú la conoces muy bien, acá la voy a leer un poco, referente al domingo de resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, la gente está desanimada, unos ya en la mañana se alegran porque ven que la tumba está vacía, pero hay dos discípulos que quizás no eran de parte de los 11 que quedaron, de los 12 discípulos. Judas había quitado la vida, quedaban 11, pero estos dos iban de camino a Emaús, una aldea, a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban ellos desanimados, como dice el pasaje. ¿Por qué? Porque su maestro, su Mesías, Jesús, había muerto. Sucede que en el trayecto Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban, dice, velados para que no los reconocieran, y él les pregunta. Miren cómo Jesús enseña a través de preguntas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué responde uno de ellos acá, no? Tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y le responde, ¿no? Jesús, de Jesús Nazareno. Estaba revisando en el griego y hay palabras importantes que se usan ahí, como el dunamus, poderoso. Varón, Jesús fue varón profeta, dice el discípulo, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, visualizando a Jesús como el Mesías, el Salvador del pueblo judío. Pero claro, ¿qué habían hecho mal estos discípulos? Habían interpretado la Escritura, las profecías del Mesías del Antiguo Testamento, solamente visualizando al Mesías como el rey davídico, de la descendencia de David, que instauraría un reino, una nación y nada más. Y dejaron de ver el otro aspecto del Mesías, el siervo sufriente, el que sufre y el que padece. Bueno, acá narran cómo lo entregan, dice, los principales sacerdotes a Jesús, y lo
sentencian a muerte, lo crucifican. ¿Y qué dicen ellos? La expectativa de estos discípulos, lectores de la Escritura en ese tiempo, solo el Antiguo Testamento, es esta: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea que no ha sucedido nada de lo que pensaban ellos, porque mal interpretaron las Escrituras. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dicen ellos, de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, es decir, de noche, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y siguen contando acá los entredichos del día. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. A todo esto Jesús responde: insensatos, tardos de corazón. Y esa palabra tardos o insensatos viene del griego, que también puede significar faltos de inteligencia. ¿Inteligencia de qué? No está Jesús discriminando o insultando a estos discípulos, les está simplemente describiendo su falta de comprensión de las Escrituras, falta de inteligencia, de no entender lo que leen. Faltos de inteligencia de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El contexto es ese, ¿no? Hay falta de comprensión de las Escrituras. No hay nada malo con estas personas, no es que sean tontas, simplemente no entendieron las Escrituras. ¿Y qué dice Jesús? No era necesario que el Cristo, el Salvador, padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Y aquí está el texto que alude a hermenéutica, verso 27, Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Y la palabra en griego es diermenúo. ¿Qué significa lo siguiente? Aquí está el léxico BIDAC y podemos encontrar la raíz, ¿no? Diermeneuo. ¿Qué significa? En el inciso 2, ¿no? Clarificar algo. Para hacerlo comprensible, explicar, interpretar algo que está en un pasaje, en un texto, que la gente no lo puede comprender. No le damos sentido al texto, sino interpretamos lo que significa el texto. ¿Está bien? Eso es diermeneuo, hermenéutica. Viene de ahí, de interpretar, de declarar el significado de algo. Y Jesús les declaraba en todas las Escrituras, mira, este principio de toda Escritura, todas las Escrituras, lo que de Él decían. Muy bien, hasta ahí. Rápidamente te menciono algunos principios de interpretación a raíz de nuestra lectura. Primero que nada, Jesús usó la sola Escritura, porque solo se refirió al texto bíblico, no habló de personajes, no habló de otros escritos, usó la Biblia. Segundo, usó toda la Escritura, lo que leíamos, ¿no? A lo largo de toda la Escritura les demostró quién era Él y qué debía acontecer con Él. De paso que en el mismo libro de Lucas, en Lucas 9, en Lucas 17 ya se menciona que Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que el Cristo padezca, que sufra, que muera, pero éste resucitará al tercer día. Así que Jesús había predicho su martirio, su pasión, pero los discípulos no entendieron correctamente. Paso 3. Deja que la Escritura se interprete a sí misma. Y eso es lo que vimos hace un momento. Acá voy a volver acá al versículo 27. Acá, ¿no? Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían qué cosa o quiénes, las Escrituras. Y Jesús está usando qué cosa, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba recién por escribir. ¿Ok? ¿Qué más? 4. Considera el contexto histórico geográfico al utilizar las escrituras o las profecías. Respeta el contexto literario. ¿Qué significa esto? De que no sacamos una palabra o una frase fuera de su contexto. Muy bien. El paso 6 o el sexto argumento. Presta atención debida a la sintaxis del texto, es decir, el orden de las palabras en la oración, el significado del orden. Primero el verbo, luego el sujeto, viceversa. Estas cosas también se dejan de ver rápidamente o de manera
no tan detallada en Lucas 24-27, pero Jesús está abriendo la escritura y está haciéndoles leer y está respetando el contexto histórico, literario, la sintaxis, y finalmente él aplica el texto. Y esto significa, les dice, no, el Cristo debió haber resucitado. Y luego, según la historia, desaparece. Desaparece porque la intención de él no es decirles, he aquí yo. Él oró en la casa, lo invitaron a comer, tú sabes eso bien. Y recién los discípulos dijeron, no era él. Es él, es Cristo. Cristo les dio una clase maestra de hermenéutica a esos discípulos usando solamente las escrituras, y espero también que tú lo hagas de esta forma. Cuando estudies las escrituras, la Biblia, usa el texto, trata de encontrar qué quiso decir el autor, cuál fue el significado original del texto y qué significa ahora la aplicación, cómo poder hacer una aplicación, todo eso utilizando solamente las escrituras. Espero te haya servido este video, compártelo si te gustó y nos vemos la próxima.